Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas noches a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está donde tiene que estar, en la poderosa, la cadena Guapa Radio, a través de sus 14 emisoras. Igualmente los que nos están acompañando por el canal digital guaparadiopr.com, por internet, la aplicación celular Guapa Radio y los que se están conectando a la transmisión de Facebook Live Directo al Punto PR. Gracias por estar con nosotros y en sintonía. Y un saludo a Luis Lajar aquí en los controles, que hoy lo estoy viendo por el cristal. En otras ocasiones a través del Zoom. Bueno, y estamos ya para la sección de Conversando con el doctor Hernán Padilla, y obviamente hay que hablar de lo que ha estado aconteciendo con la decisión de la jueza que determinó que no se podía certificar a Ricardo Rosselló como delegado al Congreso. Ella ordenó la descalificación como delegado, y así las cosas declara pues no al lugar. Declaró, perdónenme, al lugar la petición del comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario. Y obviamente pues hay apelación y muchísimas otras cosas, pero yo quiero hablar con el doctor Hernán Padilla de las implicaciones que trae esto para el tema de la estadidad. ¿Dónde queda parado el PNP? ¿Dónde queda parada la Comisión Estatal de Elecciones, que ya dijo que iban a apelar? Todo lo que tiene que ver con este tema, y obviamente de la mano está el tema del presupuesto, que ya lo firmó el gobernador, y en ese presupuesto dice bien claro, 0 para los delegados a Washington. Así las cosas. Vamos con el doctor Hernán Padilla. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Realmente son varios temas cruciales para Puerto Rico. Yo voy a tratar de unirlos de alguna manera para que Puerto Rico entienda algo muy crucial. Puerto Rico es una colonia. No hay manera de quitarnos de encima el sello de colonia. De hecho, en la isla se impuso la Junta Fiscal porque Puerto Rico no es Estado. Fíjense lo que acabo de decirles. Ningún Estado a nivel nacional le imponen o le han impuesto una junta como le impusieron a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la isla ha padecido de ser una colonia cuando se decidió escoger el Estado libre asociado, que no es ni Estado, ni libre, ni asociado. Ante esa situación, y lo voy a repetir porque es que no se puede dejar, el Partido Popular lleva ya décadas diciendo que había una relación contractual entre Puerto Rico y Estados Unidos cuando Luis Muñoz Marín y el propio Fernando Vicente hicieron claro que eso no es verdad. Y ahora, recientemente, cuando el gobernador del cuatrenio del 2014, dijo que Puerto Rico estaba en quiebra y que sinceramente él se lavaba las manos y se acabó el baile. De allá para acá han ocurrido cosas muy graves. La primera es demostrar, certificar que Puerto Rico es una colonia que no tiene representación a nivel estatal en el Congreso de Estados Unidos porque no votamos por un Senado y un Congreso. Segundo, ante esa debilidad, Puerto Rico entra en una etapa de quiebra total absoluta. Yo le voy a señalar qué es lo que implica eso. Bueno,
implica que en Puerto Rico se gastó mucho más dinero que lo que entraba. Y al ocurrir esa situación, en el Congreso en Estados Unidos, en la presidencia a nivel nacional, dicen, esto está feo, aquí hay que hacer algo y vamos a tener que inventarnos una solución. Y la solución fue crear la Junta Fiscal. Los he llevado uno a uno y gota a gota hasta llegar a este punto. Entonces, siendo una colonia, tiene otros problemas muy críticos. Puerto Rico tiene una legislatura. La legislatura aprobó una ley para seleccionar unos delegados para que representaran a Puerto Rico a nivel nacional para atraer el voto de los congresistas para que Puerto Rico dejara ser colonia. Hasta aquí yo creo que ustedes han logrado seguir el paso. De momento, viene entonces la elección. Resulta que la ley hecha en Puerto Rico es clara, es bien clara. No puede alguien como Hernán Padilla ser candidato a ese grupo de delegados. Me lo prohíben. Y me dicen, usted, buena gente, pero usted no cualifica. Obviamente yo no iba a ser candidato, pero para que ustedes puedan contrarrestar una cosa con la otra. Si yo hubiera querido ser candidato, la ley me lo prohíbe. La ley me lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que hubo una elección y en esa elección se seleccionaron unos candidatos a ser delegados, 4 por la Cámara y 2 por el Senado. Pero ¿qué ocurre? De esos 6 que seleccionaron, resulta que hubo varios que querían entrar como write-in, o sea, que escribían su nombre y fueran por encima de la ley y que sencillamente escogieran si esa persona, hombre o mujer, ganaba, entonces lo escogieran como delegado. Hasta ahí vamos bien. Yo espero que me sigan claro. Entonces resulta que el gobernador anterior, Ricardo Rosselló, vive en Virginia. Está registrado en Virginia. Creo que registrado para votar en Virginia. Lamentablemente para Puerto Rico, porque yo admiro a Ricky Rosselló, él hizo cosas buenas, pero le fallaron otras cosas, inclusive cuando hubo la protesta aquella por un chat que no dejaba dudas que había un problema. Entonces, ¿qué está pasando? Ocurre ahora que alguien lleva el caso a la corte. En Puerto Rico, las cortes tienen la obligación de aplicar la ley para que sea por igual a todo el mundo. Hasta ahí yo creo que vamos bien. Resulta que cuando se eligieron los delegados, Ricky Rosselló sale nominado write-in, o sea, porque lo escribieron. Y miles de personas escribieron su nombre. 54,000 para ser exacta. Y entonces, para mí 54,000 es tan poquito y tan poquito y tan Puede poquito. ser, pero en esa elección obviamente fueron bien poca gente a votar, la verdad. De eso vamos a hablar también. Pero de momento, entonces, resulta que Ricky Rosselló saca 54,000 personas que escribieron su nombre. Y no cabe duda que Ricky es muy popular dentro de las huestes estadistas en Puerto Rico. No hay duda ninguna. Pero entonces, ¿qué ocurre ahora en este nivel de discusión pública? Resulta que llevan el caso a la corte
y la corte dice, usted no cualifica por esto y por lo otro, por lo tanto, la corte ahora invalida el nombramiento de Enrique como delegado. Y ahí es que empieza toda esta batalla. Mientras tanto... ¿Usted coincide entonces con la decisión de la jueza? ¿Usted entiende que él no cualificaba? No, yo déjame completar el proceso porque no quiero Adelante. brincar. Pero la persona que diseñó esta ley es Tomás Rivera Chats. Y él la llevó a votación y logró que la legislatura en Puerto Rico aprobara la ley para seleccionar los delegados. Y esa ley en ningún sitio decía que no se podía hacer writing. Pero hay leyes anteriores que dicen que uno tiene que cumplir con las leyes para ser candidato en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Eso existe bien claro. La Constitución de Puerto Rico dice que para ser candidato usted tiene que ser residente. Pregunta. Vivir en Puerto Rico por lo menos 6 meses. Pregunta. Él no fue candidato porque él no llenó ningún papel. A él lo escogieron. Ese es el punto que me gustaría analizar con usted. O sea, a él 54,000 personas dijeron que lo querían allí. Él no se postuló, él no hizo una campaña, él solamente dijo, creo que 48 horas antes, bueno, si la gente dice que me quieren, pues yo podría aceptar. Pero no hizo un proceso como los demás que tuvieron que, ¿verdad?, recoger endosos y hacer todo lo demás. Está interesante la pregunta. Vamos a entrar a ella porque me la he hecho 2 veces. El problema es que Puerto Rico tiene unas leyes, no una sola. Correcto. No es para selección de delegados solamente. Resulta que hay leyes que definen cómo es que en Puerto Rico se lleva a votar. Pues votan en tal fecha. La Comisión Estatal de Elecciones cuenta los votos. La Comisión Estatal certifica los votos. Y tiene que certificar también que la persona cumple con los requisitos de la ley. Y ahora yo entro al tema que tú quieres traer. El problema que se presenta es serio. El que escribe la ley, Tomás Rivera Chats, y la legislatura de Puerto Rico que escribieron la ley, han sido bien claros. Y ellos no encuentran justificación para que un candidato que no cumpla con las leyes en Puerto Rico sea candidato. Esa es la primera. La segunda, para personas como tú, periodista, que siempre tiene la mente buscando, pues es más lógico que se aplique la ley de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico, que para personas que residen en Puerto Rico y que tienen unas limitaciones. Y ahora voy a la pregunta tuya. A mí me simpatiza, me cae bien Ricky Rosselló. Y creo que él merece cualquier evaluación legal para ver si él determina que Ricky Rosselló puede ser candidato. Resulta que la única evaluación legal es de la Corte Suprema de Puerto Rico. Ahí sí que se mete en lío Hernán Padilla y cualquier otra persona que pretenda ir a votar a Puerto Rico si no reside en Puerto Rico. Fíjense lo que yo acabo de decir. Yo, personalmente, resido en Florida. Si yo me presento en Puerto Rico un día de las elecciones y voto, es violar la ley. Entonces, ¿qué ocurre con Ricky Rosselló? Yo no estoy seguro, yo lo tengo que decir, no estoy seguro si él cumple con las leyes y la Constitución de Puerto Rico para ser candidato delegado de Puerto Rico. Lamentablemente, quisiera tener una contestación diferente, porque me cae bien Ricky y trabajó, y el padre de él, muy buena persona, trabajó duro. Pero el problema que yo encuentro es
que la Corte Suprema decidió que no cumple con las leyes de Puerto Rico. Entonces, hay que decidir. O uno acepta lo de la Corte Suprema o de alguna manera van a una apelación a la Corte Suprema. Sí, ahora va para el apelativo, todavía para llegar allá falta. Correcto, que yo no estoy muy seguro que haya tal cosa como una apelación a la Corte Suprema, porque ellos son la decisión final de la situación. De manera que yo le deseo la mejor suerte, pero no creo que bajo las condiciones actuales y el voto de la Corte Suprema cualifica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Puerto Rico entonces tiene que escoger una persona por Ricky Rosselló. Ese es otro tema, que ya están hablando de hacer una elección especial para elegir ese cuarto puesto, pero habían otros candidatos debajo que pensaban que ellos automáticamente lo podían sentar en la silla. Ese es un paso. Y como te mencioné, hay otro que está sobre la mesa, que es el presupuesto. En el presupuesto dice 0 centavos para la delegación. Todas esas personas residen en Puerto Rico, tienen que entonces mudarse a trabajar en Washington sin salario. Te voy a dar mi opinión general. Adelante. Yo personalmente, desde que salió esa ley, no simpatizo con esa ley. Y no es que yo quiera meterme en asuntos de la legislatura de Puerto Rico. Me piden mi opinión, yo no simpatizo con la ley. ¿Se hizo atropellado? Es lo que tú quieres decir. Como está escrita. Eso te iba a preguntar, ¿se hizo atropellada o tu punto es el contenido o el paso de ir estos delegados a Washington? Para mí tiene muchas áreas que deben discutirse. La primera, el proceso. Cuando en Puerto Rico una persona sale electa para una posición tan crítica y tan crucial, ¿con cuánto sacó el que no fue Ricky? ¿10, 12 mil, 15 mil? ¿A quién se le ocurre decir que 15,000 votos representan cientos de miles de estadistas? ¿A quién se le ocurre eso? Yo no lo puedo entender y no lo puedo aceptar. La ley tiene una debilidad y la debilidad se llama el Partido Nuevo Progresista. Lamentablemente, el partido no tiene estructura. Lo dijo usted, no lo dije yo, porque cuando yo digo 2 o 3 cosas, lo digo yo. Se enchisman. No tiene la realidad. No ha tenido estructura, no tuvo una planificación, no hubo una discusión pública para que el pueblo le diera consideración de otra manera. Y era crucial que el Partido Nuevo movilizara al pueblo estadista. Y no lo hizo. Usted sabe por qué. No lo hizo. Usted sabe por qué esa ley se hizo así. En diciembre, Eureka, se acordaron todos de que no habían hecho este trámite. Y yo recuerdo, y por ahí están las declaraciones de Pedro Pierluisi, que se le iba a hacer bien difícil hacer una ley sobre este tema porque era una legislatura dividida. Y ahí empezaron muchas personas, incluyéndome aquí, diciendo quién está en el poder en la fortaleza. Estaba Wanda Vázquez, PNP, sí. En la legislatura Cámara y Senado, ¿quiénes están? ¿Son PNP? Sí. El gobernador que va a entrar es PNP, sí. Y yo preguntaba aquí a viva voz, ¿y no se pueden reunir entre los tres y hacer algo para que firmen ese proyecto que fue un compromiso después del el plebiscito qué? Pues resulta que se sentaron, hicieron algo, pero lamentablemente o fue con los pies o algo pasó que no les quedó como se supone que debía ser bien pensado y bien trabajado. No tenían nada escrito. Para mí, el concepto de planchas es en contra de la democracia. Horrible. Eso fue lo que pasó también. Son los 6 y se acabó. Aquí no. Eso es lo primero. Lo segundo, el partido tiene que asumir una responsabilidad seria. No tiene estructura, no tiene ningún concepto de unidad. No existe un partido nuevo que le diga a ese pueblo que lo sigue o lo siguió,
oiga, mire, estas son las situaciones, ¿por qué se necesita esto? No hubo una explicación, no hubo una participación del pueblo en los 78 municipios para entender por qué era tan importante, por qué es importante. De esto yo no tengo la menor duda. Puerto Rico necesita representación a nivel nacional para para convencer a los congresistas a nivel nacional que Puerto Rico, los ciudadanos somos ciudadanos de los Estados Unidos, que en Puerto Rico residen 3 millones más todavía de ciudadanos de los Estados Unidos, que Puerto Rico es una colonia y que Puerto Rico necesita resolver su estatus político. Y eso es básico y crucial. Así que hoy, sin que se vayan a sentir mal, los líderes del Partido Nuevo, lamentablemente, el PNP falló, fracasó y no logró educar, informar, movilizar al pueblo para que fuera a votar. ¿Y con qué nos quedamos? Con un grupito. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo personas que se interesaron en ser candidatos que tuvieran experiencia y nombre. ¿Por qué? Porque el Partido Nuevo estaba dormido. ¿Por qué? Porque no había una, vamos a decir, una manera para que el Partido Nuevo se reuniera múltiples veces, no una vez, múltiples veces, para determinar qué vamos a hacer nosotros con esto. Y yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo de algo que no tiene que ver con eso, pero sí va a tener que ver. Tú me preguntaste qué es lo que pasa entonces, que el presupuesto de Puerto Rico lo firmó Pierluisi. Yo creo que es importante, un minutito, pues me parece que es crucial. Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico no tuvo participación en la decisión de la Junta Fiscal, porque es una colonia. Puerto Rico no ha podido demostrar que tiene la preparación y el juicio para salvar la economía de Puerto Rico. No la tuvo y no la tiene. Por lo tanto, ahora se aprueba un presupuesto con, yo diría, muy buena intención de Pierluisi. Ahí yo lo felicito, creo que ha hecho un buen trabajo. Pero aún así, lamentablemente, queda un resquemor cuando se habla del presupuesto de los delegados. Y ahora yo lo voy a entrar en ese tema. Primero resulta que la ley no la promovieron. Tercero, que los ciudadanos no participaron. Cuarto, que el PNP no dedicó tiempo, espacio ni manera para hacerlo. Quinto, que el pueblo de Puerto Rico no sabía ni qué es lo que venía down the road, como dicen en inglés. Fíjense lo que ocurre entonces. Pierluisi, con muy buenas intenciones, tiene que negociar porque lamentablemente es un gobierno dividido. Y en un gobierno dividido es difícil cuando la minoría quiere imponer su criterio por encima de la mayoría que eligió al gobernador. Hay dos mayorías, una mayoría en la legislatura y una mayoría a nivel del gobierno ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre? El presupuesto que hace Pierluisi trae una disposición que dice, donde dice delegados que le van a tratar y darle algún presupuesto, los populares dijeron, ahí va un 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué pasó? Pierluisi, muy inteligentemente, dice, bueno, si esto es así, pues mire, yo voy a aprobar el presupuesto total porque son 10 billones y 132 millones, pero donde se refiere
a ese asunto de la elección y el pago de los delegados, yo voy a poner veto. Y ese es el problema que existe ahora. Resulta que Pierluisi vetó solamente de ese proyecto la asignación a los delegados. Entonces, mañana la Junta Fiscal se tiene que reunir para decir si aprueba el presupuesto. Y de eso vamos a hablar. Bueno, hoy cuando regresemos de la pausa vamos con un panel, precisamente vamos a seguir con este tema de lo que está pasando en el tema de Ricardo Rosselló. Vamos con Denis Lebrón, vamos con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y vamos a estar con Mario Ramos, así que regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Gracias.